brújula, mi misión. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Y es para usted un poquito Con motivacional. la conexión con el que me manda la bendición, pido una velita en una oración, brindo por mi vida y por los que son, que tenga salud, que me cuide Dios, porque en la casita tengo un amor que me está esperando. Usted también se la sabe. Pero ¿quién no? Es una letra ¿A qué bellísima. más milagro quiero yo? Sí. Toca navegar al bote oscura, a veces Usted le dijo. Y el esa le pasado falta no todavía siempre 3 es una minutos. aventura. Yo le dije que cantara un poquito. Mucha gente queriendo tocar la cima sin saber Eso. el frío que hace en las alturas. Aprendí a valorar la noche. Me hice Me hice amiga de una tal luna que me dice que no me olvide, que la vida es una fortuna, que me acepte con mis errores, con mis miedos y con mis dudas, pero caminando segura. ¿Pa' qué más milagro? Pero caminando segura como caminamos juntas en el show de Victoria's Secret. Sí. Entiendo Qué que belleza. eso quedó lindo al final. Valentina, ¿cómo es la historia de que usted hasta hace no mucho estaba haciendo trenzas? ¿Ese era su oficio? Bueno, pues todo viene, o sea, y por eso cuando vi Karol G, o sea, yo, ¿cómo se dice? Como, no sé, sí sé, pero, o sea, bueno, todo viene de una historia muy larga, en verdad, porque yo o sea, eran 5 minutos, ¿no? Ya se gastó 4 cantando, entonces usted dice, volvemos a arrancar. Ok, bueno, es que yo hace ya 5 años, la verdad ahora me confundo mucho, 4, ya para 5 años mi hermana falleció, ¿no? Entonces, sucede que yo estaba estudiando. Yo dejé el colegio por un año por miedo a dejar, o sea, no quería dejar sola a mi mamá en la casa, o sea, no quería ir al colegio, no sé, me imaginaba muchas todo cosas. esto fue en Tumaco. Sí, Okay. me imaginaba muchas cosas, entonces yo no estudié como por ese año porque quería estar cerca de mi mamá y todo eso. Y cuando yo decido, yo iba a volver a ingresar al colegio, en la tarde, yo dije, no, yo no quiero estudiar en la tarde porque luego todo el día voy a estar ocupada haciendo nada y no quiero estar así en la casa solamente haciendo trabajo del colegio. O sea, yo quiero hacer algo más. Entonces era como que me metí a estudiar a la noche y comencé a hacer trenzas para mantenerme ocupada también. Porque, o sea, obviamente sí necesitaba el dinero, pero no era como, o sea, en lo que cabe las comodidades que yo siempre he tenido, sí, gracias a Dios siempre nunca me ha faltado lo que es el plato en la mesa, mis cosas necesarias, gracias a mis padres, mi mamá, pero lo hacía también por eso. Entonces cuando ya sucede todo esto, yo quería salir de Tumaco. Yo quería ver más allá porque siento que yo tengo mucho talento, mucho potencial en muchas cosas, no solamente en lo que es las trenzas. Y era como que yo, y en ese tiempo fue cuando me escribió mi agencia Nefer Model y yo, según estaba reuniendo también para poder viajar. Según yo, porque, o sea, lo que yo reuní no fue para mucho, porque son muchos gastos, pero yo era como que yo quería salir, y luego cuando pasó todo esto, y yo ahora lo veo, yo digo, wow, o sea, esto es lo que yo siempre le he estado pidiendo a Dios. Me identifico mucho con la canción Milagros, porque lo que decía, mi hermana falleció hace mucho, y yo nunca he estado sola, yo siempre era con mi hermana, siempre. ¿Ya le contaron cuánta gente la vio anoche en televisión? No. ¿Quiere que le dé la cifra de cuánta gente vio la transmisión por televisión abierta, por redes, por streaming? Sí. ¿Sabe cuánta gente la vio? No. 200 millones de personas. Sí, muchas gracias a todas esas personas que me vieron. Me siento muy contenta, muy orgullosa de todos por el apoyo. O sea, es algo que inexplicable. Me siento en las nubes, la verdad. Valentina, cuénteme una cosa. Esto de ayer, esto de anoche, su encuentro con Karol G, el desfile de Victoria's Secret, salió muy bien, ¿cierto? Sí, claro, perfecto. ¿Esto qué significa en su carrera como modelo? ¿Usted va a seguir siendo modelo? ¿Quiere volver a sus trenzas?
¿cómo la va a catapultar lo que pasó anoche en Nueva York? Bueno, lo que decía ahorita, lo que decía, claro que con ayuda de Dios vamos para arriba, eso lo veo como un impulso más de seguir. Las trenzas siempre van a ser parte de mi vida, porque con ellas trenzo mi vida y siempre van a ser parte, o sea, siempre, siempre. Y como decía, yo tengo mucho arte, además de las trenzas, y en algún momento me gustaría unirlas en una sola cosa, como el arte de pintar, de dibujar y de bailar y de trenzar. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero espero que sí. Valentina, ¿y cómo se ganó el casting? Entonces usted llega a Nueva York, nos contaba que la escogieron para estar en la pasarela, pero ¿cómo? ¿Cómo fueron las pruebas, los castings, hasta que le dicen usted va a estar ahí, subida en el escenario, en la pasarela más importante de Victoria's Secret? Hay cosas como que no sé si las pueda como tal decir, entonces como que solamente quiero que sepan que yo solamente estuve segura que yo iba a estar en el desfile hasta ayer. Wow. Cuando Colombia decía, Valentina está en el Victoria's Secret, yo no estaba en Victoria's Secret, o sea, yo sí estaba, pero en ningún desfile estaba 100% segura con ayuda de Dios, pero ningún desfile es 100% seguro hasta que tú no lo haces. Entonces, es como que la presión ayer, como que todos, Valentina, le das entrevistas, responde, no, yo por eso como que trataba de no hacerla. Y me decían, no la puedes hacer porque luego puede pasar esto. Muchas restricciones. Pero ¿qué no son restricciones. Para escogerla? Disculpa, no son restricciones que me hago yo misma para cuidar mi salud mental. Ok. ¿Y cómo la escogen? ¿Cómo fueron las pruebas? ¿Qué se necesitaba para ser una de las modelos en la pasarela? Mucha personalidad y seguridad. Valentina, si hubiera un manual, usted decía hace unos minutos que Karol G la inspiraba, ¿sí?, en momentos difíciles, y mencionaba que usted soñaba con salir de Tumaco, y hay muchas niñas en Colombia que hoy usted está inspirando y que la ven como la posibilidad de que sí es el sueño, sí se puede hacer realidad. Si hubiera un manual para esas niñas que quieren salir de Tumaco o de otras zonas del país a cumplir ese sueño de ser modelo, a pisar pasarelas como la que usted pisó ayer, ¿cuál sería ese paso a paso? Antes de responder a esas preguntas, bueno, vuelvo y digo, a lo que me refiero al salir de Tumaco no quiere decir como que no volver y todo eso. Yo amo Tumaco, me refiero que allá no puedo como que resaltar en todo lo que yo, en todo lo que yo soy buena, como en las trenzas, en el modelaje, en el arte. Bueno, ahora sí respondo la pregunta, pero siempre voy a volver a Tumaco, porque me encanta Tumaco. ¿Cuál sería? Amo Tumaco. Claro, y es bellísimo. Se trata de eso, se trata sí, bueno, ahora... No, de salir, se lo decía en el sentido de salir también a conquistar el mundo, a realizar los sueños, pero le preguntaba... Exactamente. Claro, Valentina, le preguntaba por el truquito, por esa magia que hay detrás de salir de su tierra y conquistar estas pasarelas. A las niñas que le están escuchando, ¿cuál sería ese paso a paso? Primeramente, si no usan la red social, siento que se dejen ver al mundo, que sean auténticas, que no les dé pena nada, que traten de que su personalidad resalte, no tomando la personalidad de otras personas, pero sí, digamos un ejemplo, mi personalidad, pero sí guiarse por la mía, porque obviamente yo, esta personalidad que yo tengo ahora, como que soy más abierta, porque yo antes era muy tímida, la he venido realizando por motivación de otras personas. Entonces como que quiero que se impulsen a través de mí y principalmente que sean auténticas, que se dejen ver, que usen sus redes sociales, que se tomen fotos, si no tienen quien les tome fotos, tómenselas ustedes mismos, usen la cámara delantera. Ahorita hay muchas maneras, muchas cosas que ustedes pueden utilizar para hacer ver al mundo. ¿Cuánto se le ha crecido, Valentina, el número de seguidores desde anoche hasta hoy? Desde anoche hasta hoy, 100. ¿100,000? Sí. Pucha, pero eso es un montón. Sí. Valentina, me parece que estoy entrevistando a una cenicienta de Tumaco. ¿Le ha llegado un príncipe azul a esa cenicienta? No soy una no soy una cenicienta.
No, Cenicienta no. Sí, claro. No hablo de mi vida personal en cosas de medio. Vale. Esas cosas no las hablo. Ella no se lo dice, Néstor, pero es sí. Valentina, le mando un abrazo de felicitación. Me emociona mucho su historia, la historia de una muchachita, si me permite la expresión, de Tumaco, que logró rapidísimamente el reconocimiento internacional, que anoche estuvo en el desfile de Victoria's Secret con la mujer que más admira al lado, que es Karol G. Así que un gusto saludarla, Valentina, y mil felicitaciones. A mí, muchas gracias igualmente a todos por la invitación. Creo que la están escuchando. Llame a Tumaco porque me dicen que la están escuchando. Están en Cali, ¿no? Sus padres. No, ya están en Cali, sí. Mis padres, mi mamá. Saludes al señor Castro y a la mamá. No, saludo a mi mamá María Rojas, la quiero mucho. Mi papá son separados. Y bueno, y sobre las princesas yo soy más Tiana. ¿Más qué? Tiana, la princesa Tiana que la otra. La de la princesa y el sapo. Sí. La que quiere armar su propio negocio, la que quiere su propio reino. La que quiere, exactamente, construir su propio reino. Me encanta su risa traviesa allá al fondo, Valentina. Un abrazo, gracias. Gracias, bye. Bye. 9:12 a.m. Es la primera vez que está en Nueva York después de haber desfilado en la Semana de la Moda de París. O sea, viene de una vez saltó a las grandes ligas en, digamos, 2 pasos, por su belleza, por su estatura, por su personalidad, porque lo decía que para ser elegida entre las muchas modelos que quieren participar en el desfile de Victoria's Secret, las 55 finales son las que más personalidad y más talento tienen en la pasarela. Estás escuchando Blue Radio. Mientras los pacientes de Nueva EPS salen a protestar en las principales ciudades del país porque cada vez es más innegable el problema en la entrega de medicamentos o la atención en citas médicas, el gobierno ha tomado la decisión de nombrar a Bernardo Camacho como nuevo Superintendente Nacional de Salud. Camacho, que fue el interventor de Nueva EPS hasta el pasado mes de agosto, el responsable de la salud de casi 12 millones de afiliados en Nueva EPS, que es la EPS más grande hoy en Colombia, un cargo, el de interventor, en el que estuvo desde noviembre de 2024 y ahora como superintendente será el reemplazo de Giovanni Rubiano. El cambio en la Superintendencia de Salud ocurre en medio de una etapa crítica para las EPS intervenidas y sobre todo bajo la orden cada vez más directa del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud a través de los decretos del ministerio, así no la haya aprobado el Congreso. La hoja de vida del doctor Camacho ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República y si termina el proceso, el trámite y se posesiona, el nuevo superintendente deberá enfrentar el panorama de las deudas millonarias entre EPS y prestadores y sobre todo los reclamos de los pacientes que, como los de ayer en el caso de Nueva EPS, comienzan a salir a la calle a protestar para pedir sus tratamientos y medicinas. Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió que si alguno de los precandidatos del pacto histórico renuncia a participar en la consulta del próximo 26 de octubre, no podrá postularse por otra organización política. Esto teniendo en cuenta el anuncio de las últimas horas de Daniel Quintero. Problemas esta mañana con la entrega de cuerpos que tiene Hamás de los secuestrados que murieron en cautiverio. Advertencias en este momento del gobierno Netanyahu desde Israel. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que lo que ha dicho Hamás en las últimas horas es que los 9 cuerpos que ha entregado hasta ahora, sumados los últimos 2 que entregó anoche, es el total de cuerpos a los que tiene acceso. Y la verdad es que se han producido dentro del gobierno israelí reacciones divididas. Por una parte, la parte más radical del gobierno israelí, como el ministro de Defensa, ha dicho que que está el riesgo de que comiencen a bombardear de nuevo Gaza si es que no se entregan todos
de los cuerpos. Y hay otro sector dentro de Israel que dice, ¿qué sentido tiene? Si no se encuentran los cuerpos, con el bombardeo no van a aparecer. Entonces el gobierno israelí lo que ha hecho es que, lo que está diciendo, lo que está anunciando esta mañana, es que va a autorizar a equipos de rescate turcos para que entren ahí a Gaza y que ayuden en esa búsqueda de los rehenes sepultados. Recordemos que todos esos rehenes fueron sepultados mientras se producía la guerra y luego Israel bombardeó sobre los edificios y los edificios cayeron encima. Por lo tanto, estos equipos turcos en esa búsqueda de rehenes israelíes también van a tratar de rescatar los cuerpos de los palestinos que han perecido durante estos 2 años de guerra bajo el bombardeo israelí. Por otro lado, el mismo acuerdo establece que Israel tiene que devolver cuerpos a Palestina y ya ha devuelto en total 120 cuerpos en 3 días, 45 el primer día, 45 el segundo y hoy ha devuelto 30 cuerpos más. Lo que dicen los palestinos es que no tienen ni una instalación posible para poder reconocerlos y que los cuerpos que se están entregando son irreconocibles. Néstor, lo otro es lo que está pasando dentro de la Franja de Gaza, donde se están viviendo en este momento fricciones entre Hamás y los grupos rivales, pero también Hamás que está cobrando a aquellas personas que han colaborado con los israelíes o que se han aprovechado de la escasez de bienes. Así lo relataba una mujer en Gaza que decía que ella misma lo había visto. I saw that with my naked eye. They dragged a person who used to sell people money for dice, high price. Yo lo vi con mis propios ojos. Arrastraron a alguien que solía vender dinero a precios muy altos durante la guerra, así que lo sacaron de su lugar de trabajo, supongo que eso era, y lo arrastraron en público. Yo no quise ver la escena, la verdad es que fue muy horrible. Dice que después le preguntó a la gente y esa persona había sido ejecutada. Esta misma mujer relata lo difícil que está haciendo la vida en este minuto, porque ella es de la ciudad de Gaza, dice que solo hay un barrio que quedó en pie y allí están los únicos lugares donde se están alquilando pisos y los precios alcanzan los precios que podrían costar en Londres. We're talking about $3,000, too much for a Gazan family. Dice que cuesta por lo menos $3,000 una habitación para una familia allí en Gaza. Y lo otro que también está advirtiendo esta mujer es que dice que esas amenazas que ha hecho el gobierno israelí de que podría reducir la cantidad de ayuda humanitaria ha generado desesperación en la población en Gaza, que están recibiendo ayuda en este minuto, principalmente ayuda enlatada, y lo que ella dice es que la gente ha comenzado a acaparar por temor a que nuevamente haya escasez. People were afraid of the lack of food again, so maybe they were trying to store food again because, they have lived. La gente ha vuelto a temer la falta de comida, entonces están tratando de almacenarla porque han vivido situaciones de hambruna extrema. Es lo que se está viviendo en este minuto allí en Gaza, mientras los organismos internacionales están tratando de movilizar financiación y voluntades para que comience lo que es primero, Néstor. Antes de la reconstrucción tienen que hablar de la remoción de escombros allí en Gaza, Néstor. Gracias, Silvia. Sobre la guerra en el Medio Oriente, hay otra guerra, esta cultural en Estados Unidos, por cuenta de la cual están prohibiendo, entre otras cosas, 2 libros de García Márquez. Ocurre en la Florida, en Estados Unidos, 2 libros porque consideran subversivos, prohibiendo libros porque están en eso, también en temas culturales. Desde los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, muchos de nosotros recordamos en alguna instancia de nuestra educación escolar, en nuestras clases de español concretamente, estudiar y leer capítulos como parte de las asignaciones de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Por supuesto, capítulos de 100 años de soledad siempre ha sido una referencia, pero otras obras del Nobel como El relato de un náufrago o El coronel no tiene quien le escriba, entre otros que hacen parte del plan de estudio que reciben miles de estudiantes dependiendo de la institución educativa, no solo en Colombia, sino también aquí en Estados Unidos en sus versiones en inglés. Hasta ahora se está conociendo, gracias a una investigación presentada por la organización PEN America, que al menos 2 libros de Gabriel García Márquez han sido prohibidos en un distrito escolar del estado de Florida. No es una política federal, es solo en el estado de Florida, donde recordemos que Ron DeSantis, el gobernador de ese estado, ha promovido casi que una guerra cultural contra aquellos libros que no son, o que él no considera que son adecuados para los menores. Los libros son El amor en los tiempos del cólera
y 100 años de soledad. Están siendo prohibidos en las escuelas del distrito escolar del condado de Clay. Esto es al sur de Jacksonville y comprende a unas 52 escuelas, 39,000 estudiantes desde kindergarten hasta grado 12, bachillerato. Y pues son las versiones en inglés de ambas obras. No aparecen detalles de los motivos, solo aparece que desde mayo del 2025 están prohibidos ambos libros. Y recordemos que los criterios en el estado de Florida para prohibir o censurar, si se quiere, libros en aulas escolares es si tiene contenido que consideran pornográfico o dañino para los menores, que describa conductas sexuales, que sea inapropiado dependiendo del grado o de la edad de los estudiantes. Esto, si bien no es una política federal, hay que destacar que las prohibiciones a nivel de libros se presentan en otros estados. Florida es el que más libros prohíbe, con unos 2.304 en 33 distritos escolares. Después sigue Texas con 1.781, Tennessee con 1.622. También hay una clasificación de cuáles son los autores que más se han visto prohibidos. Stephen King es el primero con 87 títulos prohibidos, libros como por ejemplo Danza Macabra, La Zona Muerta. Después de King está Atsushi Okubo con 27. Él es conocido como un mangaka. Esto son caricaturas o tipo cómics, y decíamos que esto hace parte de una campaña más amplia en el marco de una guerra cultural. Desde julio del 2021 se han removido unos 22.800 libros en 45 estados y 451 distritos públicos escolares, y por supuesto cada año se realizan revisiones adicionales y se ratifican prohibiciones de títulos. Ahora bien, tomando en cuenta los criterios que describíamos en el estado de Florida para prohibir o censurar libros, pues uno podría tomar algunas referencias, por ejemplo, del amor en los tiempos del cólera, frases como por ejemplo, abro comillas, carecía de talento mínimo para la fornicación dirigida y sus orgasmos eran inoportunos y epidérmicos. Y pues si uno se va a 100 años de soledad y las constantes referencias que se hace al incesto y a relaciones sexuales con menores de edad, pues podría ser un argumento, ¿por qué no?, para que se tome esta determinación, no menos controversial naturalmente, Néstor. Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió que si alguno de los precandidatos del Pacto Histórico renuncia a participar en la consulta del próximo 26 de octubre, no podrá postularse por otra organización política. Esto teniendo en cuenta el anuncio de las últimas horas de Daniel Quintero. Efectivamente, cuando un grupo de organizaciones políticas o una organización política convoca una consulta, esta consulta requiere que haya una inversión por parte del Estado, va a haber una reposición de votos, con el objetivo de que la consulta sea entendida como un procedimiento que es absolutamente serio y además, como dice la ley, de obligatorio cumplimiento. Quienes han sido precandidatos o son precandidatos se comprometen al mismo tiempo a respetar el resultado de la consulta, cualquiera que este sea el resultado. ¿Eso qué significa? Que no obstante retirarse, cualquier candidato, precandidato legítimamente puede retirarse de un proceso electoral, puede retirarse, pero sin embargo, el resultado de la consulta es de obligatorio cumplimiento para esa candidatura. ¿Eso qué significa? Que después no pueden presentarse por otra organización política o por un grupo significativo de ciudadanos, sino que tiene que acompañar el resultado final de la decisión que se tome a finales de octubre. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Tú y yo tenemos una herramienta poderosa para ser felices, porque con ella resolvemos problemas, hacemos nuevos proyectos, somos capaces de salir de esos momentos difíciles que tenemos. Me refiero a la creatividad, a esa capacidad de encontrar nuevas formas de responder, de hacer la vida. Hoy quisiera invitarte a hacer ejercicios de creatividad, a confiar en ti, a creer en ti, a desarrollar esos procesos de innovación que te permitan estar siempre actualizado con tus propios propósitos de vida. Tú eres valioso, no lo olvides, confía en ti y esfuérzate en dar respuestas maravillosas. Tú sabes. El presidente Petro está trinando anoche tarde, está trinando esta madrugada sobre la situación del Perú.
a él, al presidente, que no le gustan que presidentes de afuera se metan en temas de Colombia, está trinando esta madrugada sobre Perú. Y se había metido en el tema de Venezuela en las últimas horas, también protestando contra el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Trump en Washington ha abierto el camino para una invasión y para una ocupación terrestre en la zona de Venezuela. Dice el presidente Petro que si hay esa invasión, Venezuela ya no es un asunto de los venezolanos, sino que es un asunto suyo y de Colombia. A mí me gusta leer y entender el relato de la creación. Allí se nos presenta la creación como organizar. Tú te acuerdas que al principio hay un caos y luego el Dios de la vida, el Dios creador, organiza todo. Separa algunas cosas, hace aparecer otras. Es decir, para vivir en armonía, para vivir en felicidad, hay que saber ordenar, hay que saber organizar. No te desesperes, no te angusties por las dificultades que tienes. Serénate, tranquilízate y trata de organizar la vida, de establecer prioridades, de hacer agenda, de hacer un plan. Desde el orden puedes salir adelante. Recuerda que orden no es represión. Recuerda que orden es control, es saber por qué y para qué cada realidad. En TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente confiable, presenta Vamos a generar confianza. 9 de la mañana, 27 minutos. En Colombia está creciendo el pago en comercios que cobran con el celular. Esto es transformación tecnológica. Ahora, gracias a los avances, los dispositivos móviles de los comerciantes se pueden transformar en datáfonos. Y en promedio, 6 de cada 10 bancarizados ya han tenido contacto con esta modalidad. Una gran alternativa para atender a clientes que ya no utilizan dinero en efectivo. Esto se desprende de un informe de la plataforma NUEC que muestra a Colombia entre los países de Latinoamérica con mayor alcance de esta tecnología, dentro de un bloque que oscila entre 60 y 70% de la población bancarizada que ya ha tenido contacto con esta modalidad. En Colombia, la adopción se impulsa especialmente en tiendas pequeñas y comercios locales, donde la simplicidad de usar un celular como terminal de pagos reduce las barreras del datáfono tradicional. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 9 de la mañana, 28 minutos y unos 6.000 millones de dólares, lo que está moviendo Colombia en materia de fusiones y de adquisiciones, con un total de 183 transacciones de ese tipo entre enero y septiembre de este año. Un monto exacto de 5.934 millones de dólares, 82% más que lo mismo que movió en términos de plata el país durante los 9 primeros meses del año pasado, aunque sea un 24% menos en términos de volumen, pero eso sí demostrando que menos es más, que es un mercado que cada vez se está sofisticando y que hoy tiene a Colombia como el país de mayor número de fusiones y adquisiciones de todo el continente, solamente por detrás de Brasil y ganándole incluso a mercados tan grandes como México y como Chile. Estás escuchando Blue Radio. Colombia amanece con una seria advertencia de escasez de gas. Sigue parada la planta de regasificación en Cartagena, se llama SPEC, por un daño en el sistema eléctrico después del mantenimiento de rigor del fin de semana pasado. Todo agravado, todo el tema de tensión, dice el propio presidente de Ecopetrol, que nunca habíamos estado en estas. El ministro de Minas dice que es un riesgo de amenaza producto. Esta mañana hay problemas para muchas empresas, especialmente en el Caribe, que necesitan gas en su operación, que tuvieron que limitar el consumo de gas para garantizar una entrega prioritaria a las termogeneradoras de energía, para tapar un hueco, abriendo otro hueco. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, le cuento que en estos momentos, aunque no se registra una afectación a gran escala para el sector productivo, lo que sí le puedo contar es que muchas industrias, son más de 1.000 las que por lo menos en esta zona del país requieren el gas para sus actividades productivas, están haciendo lo que ellos llaman un consumo controlado. Esto quiere decir que están realizando una dosificación del gas que les están indicando que les pueden entregar a partir de las
las restricciones que se están produciendo por los problemas que tienen en estos momentos para entrar a operar en la planta SPEC. Por esta situación se está priorizando la entrega del gas para las termogeneradoras. Estamos hablando de empresas como Tepsa, como Termoflores, Termobarranquilla, que requieren ese gas licuado que es importado para la producción de energía y así con esto salvar la región de un eventual apagón o racionamiento de energía. Con esto entonces muchas empresas que por ejemplo el fin de semana estuvieron en trabajos de mantenimiento, ahora lo que han tenido que hacer es trabajar a mediana o incluso a lenta marcha para poder utilizar lo mínimo que les puedan ir dando para garantizar una producción poca y así ellos apoyar en estos momentos el mercado energético cuando se sabe que se necesita con prioridad garantizar la operación de las termogeneradoras, Néstor. A propósito de plantas de regasificación, Ecopetrol está anunciando la construcción de una planta de regasificación que sería en La Guajira. Lo hará a través de TGI, que es la transportadora de gas que opera Ecopetrol en Colombia. El doctor Jorge Andrés Henao es el gerente de TGI. Doctor Henao, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. A usted, gracias por contarle a los oyentes de lo que se trata todo esto. ¿Cómo es una planta de regasificación que planea Ecopetrol justo en este momento en donde hay problemas con la de Cartagena, doctor Henao? Pues la planta de regasificación en La Guajira es la solución a corto plazo que nos permite realmente maximizar el uso de la infraestructura existente, es decir, el gasoducto principal que permite internar gas hacia el centro del país, que es el gasoducto entre Ballena, que está localizada en La Guajira, y Barranca Bermeja. Este es un gasoducto que opera y le pertenece a TGI, es un gasoducto que está en capacidad de manejar hasta 300 millones de pies cúbicos. Entonces, básicamente, la planta de regasificación nos permitiría acceder directamente en el litoral, costa afuera de La Guajira, y acceder directamente a este gasoducto y tener hasta 300 millones de pies cúbicos de gas que puede movilizar o transportar este gasoducto. Esa es la solución que pretende realmente suplir el faltante de gas que tendríamos a partir del 2026 y 2027. ¿Qué sería en dónde esa planta de regasificación en La Guajira, doctor Henao? Estaría localizada a 20 kilómetros costa afuera, al frente de las instalaciones o del centro industrial de Ballena, dentro del área de explotación del campo Chuchupa, utilizando la infraestructura existente. Costa afuera se demora más en ser construida. No es un argumento, es una conexión directamente al sistema que ya existe, a una línea de transporte de gas que le pertenece a Ecopetrol, que está entre la plataforma de Chuchupa B y Ballena, y por esta misma razón es mucho más fácil descargar el gas desde la embarcación que se traería para tal fin, la FSRU, que nos cumple con el propósito de no solamente almacenar, sino regasificar y entregar el gas a 1.200 PSI, que es lo que se requiere para entrar al Sistema Nacional de Transporte. ¿Y en cuánto tiempo tendríamos esa planta operando, doctor Henao? Pues es un compromiso que estamos adquiriendo realmente en todo nuestro equipo de trabajo está disponible. Requerimos, por supuesto, la participación de todos los actores de la cadena de valor para poder contar con esta embarcación en diciembre del 2026 con una entrada inicial en enero del 2027. Doctor Henao, si es tan bueno, ¿por qué la insistencia del gobierno en construir su propia planta de regasificación en Coveñas y no pegarse precisamente a esta que promete pues también ser muy práctica y muy buena para el país, sobre todo teniendo en cuenta pues que también ya está la infraestructura en SPEC, ahí en Cartagena, en Barú? Sí, correcto. No son proyectos excluyentes. Lo que debemos tener claro es, y ustedes pues lo acaban de mencionar, pues un país como Colombia de 50 millones de habitantes y con un consumo de 1.000 millones de pies cúbicos al día, en donde la producción de gas nacional pues cada día es menor, requiere varias fuentes de importación de gas, aseguran que tengamos competitividad, aseguramos que tengamos una visión de largo plazo para la entrega de un servicio público como el gas natural. Entonces no son proyectos excluyentes. Por supuesto, Ecopetrol en Coveñas desea utilizar su infraestructura, desea realmente utilizar su red de oleoductos y convertirlas en gasoductos que permitan también la entrada de este gas. Así que son proyectos que deben ir en paralelo, que se deben construir en paralelo y que permitan tener una solución de largo plazo para todos los colombianos.
Doctor Henao, con esta noticia podríamos terminar con 3 terminales, infraestructuras de regasificación en Colombia. Una, que es la SPEC, que está funcionando actualmente. Otra, por Coveñas, que es la que Ecopetrol dijo, ya voy a empezar a desarrollar, ya abrió su proceso de adjudicación y demás. Y una tercera, que es la propuesta por ustedes y a la que Ecopetrol le está diciendo, sí, dejamos ahí la propuesta abierta, no nos cerramos a la banda para conjuntamente desarrollar esta tercera regasificadora por Ballenas. Si eventualmente en el 2027 lográramos contar con estas 3 infraestructuras, ¿esto tendría algún impacto sobre las tarifas de gas y de energía que pagamos los colombianos? Pero el impacto va a ser positivo. La buena noticia es que contratando el gas con visión de largo plazo, es decir, a contratos a 7 y 10 años, podemos traer gas a menor valor. Nuestra promesa es obtener al menos 20% menos versus el costo del gas importado de hoy en día. Entonces, esos contratos de largo plazo sí nos van a permitir traer gas licuado a un menor costo y que el impacto realmente sea positivo para los usuarios y para la industria en general. Es contradictorio pensar que esa plata para las plantas de regasificación de gas importado, por supuesto, que traemos desde afuera, ¿esa plata se podría gastar buscando gas en Colombia, doctor Henao? Indudablemente, pero pues también hay que entender que los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos pues tienen factores de éxito relativamente bajos que obedecen a condiciones geológicas y por eso pues no necesariamente invertir garantiza que vas a tener un éxito y que puedes realmente entregar un gas. Por supuesto, Colombia tiene potencial y deberíamos trabajar en ese sentido. Tenemos todavía potencial en el Piedemonte Llanero, tenemos los proyectos no convencionales y eso es un camino que aún debemos recorrer para entender que en el largo plazo sigamos siendo autosuficientes como lo hemos sido por más de 30 años y por supuesto allí las inversiones deberían ser recurrentes y continuas. Una última pregunta, doctor Henao. De todas formas, desarrollar estos proyectos pues, toma su tiempo y seguramente si Ecopetrol logra desarrollar el suyo solito por Coveñas, estaría funcionando en el 2027 o a finales de 2026. Y si ustedes logran concretar con Ecopetrol trabajar en esta otra regasificadora, usted nos dice que también a finales de 2026-2027. Pero mi pregunta es, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Porque necesitamos crecer en importaciones según todas las proyecciones. Particularmente le pregunto por el año 2026, mientras están estas infraestructuras, una o las dos conjuntamente adicionales, ¿qué tan estresado va a estar nuestro sistema energético el próximo año? Pues mire, estamos trabajando de la mano con el mismo Ecopetrol, con los diferentes actores, con el transportador de gas del Caribe, para que nuestra red pueda recibir gas a menor presión. Recibir menor presión significa mayor volumen. Lo que quiere decir es que vamos a poder entrar al sistema desde La Guajira igualmente por este mismo gasoducto que les acabo de mencionar. Hoy en día por allí pasan 60 millones. A partir de diciembre vamos a poder transportar por este mismo camino 100 millones de pies cúbicos y eso nos va a permitir suplir ese faltante que tendríamos para el siguiente año. Por supuesto, todas aquellas otras soluciones son bienvenidas a los productores de gas natural en Colombia. La invitación es a cualquier punto de entrega, cualquier 5 millones de pies cúbicos o 10 millones de pies cúbicos son bienvenidos en la red de TGI. Y esto nos va a permitir, de alguna manera, solventar ese faltante que vamos a tener durante el siguiente año. TGI es la transportadora de gas en Colombia. Doctor Henao, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por la explicación. Son las 9:39 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta el anuncio de Daniel Quintero de renunciar a la consulta del próximo 26 de octubre, en Mañanas Blue, Alejandra Barrios, directora de la MOE, precisó que así desista de la contienda, debe cumplir con las obligaciones adquiridas. 3 organizaciones políticas presentan unos candidatos y dicen, estos son nuestros candidatos que nosotros queremos que vayan a la presidencia de la República. Los inscribe y hay un tiempo para hacer cualquier modificación. Ese tiempo, Ricardo y Néstor, ese tiempo ya pasó. Es decir, en este momento estamos en una consulta en firme. Legítimamente uno puede decir como candidato, ¿saben qué? Yo ya no voy, yo ya no quiero participar en esa consulta. Ustedes, otros candidatos, en este caso 2, van a seguir compitiendo.
pero como ya se fue precandidato, aceptó las reglas de esa consulta, el Estado colombiano invirtió recursos, el Estado colombiano va a hacer una reposición de votos, va a haber toda una movilización ciudadana en torno a esa consulta porque van a haber jurados, van a haber funcionarios públicos, etcétera. El Estado colombiano le dice, el resultado de esta consulta es de obligatorio cumplimiento, inclusive para usted, así se haya retirado porque fue precandidato. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia amanece con una seria advertencia de escasez de gas. Sigue parada la planta de regasificación en Cartagena, se llama SPEC, por un daño en el sistema eléctrico después del mantenimiento de rigor del fin de semana pasado. Todo agravado, todo el tema de tensión, dice el propio presidente de Ecopetrol, que nunca habíamos estado en estas. El ministro de Minas dice que es un riesgo de amenaza producto de la campaña política y producto de desinformación de la oposición. Pan de todos los días, parte de nuestra cotidianidad, se volvieron las órdenes de rectificación al presidente Gustavo Petro. La última de estas órdenes se la dio un juez administrativo de Bogotá que reconoció el derecho al buen nombre, la honra, la integridad personal y dignidad humana de Mario Burgos. Ese juzgado reconoció que las declaraciones del presidente Petro podrían llegar a inferir una injerencia o presión lesiva sobre la independencia. Hay esta mañana en Bogotá un trancón descomunal. Para quienes tienen vuelos pendientes, tal vez los van a perder. La gente está arrastrando las maletas porque no hay cómo llegar en este momento al aeropuerto El Dorado. Y se están perdiendo vuelos porque también está paralizado el transporte público. Son consecuencia todas estas imágenes de un accidente relativamente menor que involucra una motocicleta. Nicolás Rodríguez. Néstor, sí señor, buenos días. Trancón que se extiende también hasta la avenida 68 y que está también afectando los pasajeros y vehículos que van por la avenida Ciudad de Cali, porque la calle 26 está totalmente colapsada a causa de un accidente de tránsito sobre la avenida El Dorado con carrera 82 sentido oriente-occidente que involucra a un vehículo particular y a una motocicleta. Accidente que deja un herido de gravedad y es por eso que también se registra congestión vehicular en la entrada y la salida del aeropuerto El Dorado. Como se está viendo en imágenes, en este momento está completamente paralizado este sector. En otras noticias de movilidad, Néstor, a esta hora también se restablece el servicio del portal del 20 de julio que estuvo bajo alerta de vandalización a causa de un grupo de encapuchados que llegó a tomarse este portal, que además estaban repartiendo material impreso, incitando a los usuarios a colarse en los buses del sistema de Transmilenio, por lo cual también se requirió la intervención del UNDEMO, grupo de vandalizaciones que se hace por parte del denominado Congreso de los Pueblos, que además también lo confirmó a través de su cuenta en X, como ya lo hacen saber a lo largo de la semana, de las vandalizaciones, bloqueos y demás manifestaciones que tienen en Bogotá. Y asimismo a esta hora se reporta normalidad en el corredor vial de la vía Bogotá-Mosquera por la calle 13, después de justamente una toma que hizo por parte de este grupo de Congreso de los Pueblos al peaje Río Bogotá. La Dirección de Tránsito confirma que hay normalidad en el paso sin afectaciones en los vehículos que allí transitan. Asimismo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirma que aún permanecen las tomas en los edificios gubernamentales, entiéndase por el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, también el Ministerio de Agricultura y a las afueras de la Sociedad de Activos Especiales. Nicolás, las imágenes que estamos viendo en este momento de cómo está la avenida El Dorado son muy impresionantes. Totalmente parado el tráfico. No hay transporte público y los carros privados, los carros particulares están ahí plantados, imposible de mover, ¿no? Tanto así, Néstor, que el trancón llega hasta el aeropuerto El Dorado y los buses, taxis y vehículos particulares están en las entradas y salidas. El trancón, claro que está en el aeropuerto El Dorado, pero va hasta la avenida... La carrera 68, ¿no? La avenida 68. Sí, señor. Yo creo que hasta la ciudad de Cali o hasta la 68. Hasta la 68. Eso deben ser ¿cuánto? 5 kilómetros de trancón, pero insoportable. Un poco más, Néstor. ¿Y dónde está la gente de movilidad? Porque imagínese, si es hasta la avenida 68, Néstor, Nicolás, son casi 40 cuadras de trancón, porque esto es abajo de la 96. Sí, imagínese usted. Por eso le calculo yo, esto deben ser 4 o 5 kilómetros, pero lo grave, esa avenida El Dorado siempre es muy difícil. Pero estos son carros parados, pegados uno contra el otro,
El accidente, Nicolás, ¿usted me quiere decir dónde es? ¿A quién involucra? Néstor, exactamente, el accidente es en la avenida El Dorado con carrera 82, esto en el sentido oriente-occidente, confirma la Secretaría de Movilidad. Nicolás, sentido oriente-occidente es yendo hacia el aeropuerto El Dorado. Yendo hacia el aeropuerto, sí señor, correcto. Y se extiende hasta la avenida 68, pasa por la avenida Ciudad de Cali, llega hasta el aeropuerto El Dorado y de retorno, además recordemos que también hay unos encharcamientos por las lluvias que se registraron en la mañana y en la noche y por lo cual también hay congestión vehicular. Además recuerden, Néstor, que por la paralela de la calle 26 hay un grupo de taxistas también obstaculizando el paso de los que se parquean esperando servicios en el aeropuerto El Dorado. Qué barbaridad, esta es la selva, 9 de la mañana, 45 minutos. Lo lamento mucho, me da la impresión de que no van a llegar quienes tienen vuelos, a no ser que estén relativamente cerca, que quieran caminar, pero estas son las imágenes de esos pasajeros arrastrando maletas. Queda completamente colapsado el aeropuerto El Dorado cuando se presenta un accidente, por pequeño que sea. Se quedó pequeño no solo El Dorado, sino también las vías de llegada al Dorado. Se quedó muy más grande. 9 de la mañana, 45 minutos. Y atención, esta mañana el presidente Petro está protestando, está con la teoría de la censura, que no lo dejan hablar en su país, producto de la decisión que le impidió efectivamente anoche la locución después de la decisión vía tutela del Consejo de Estado de la semana pasada. Primera vez, y el presidente lo utiliza para declararse víctima de una conspiración. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Y es que hay que tener en cuenta el contexto de esta molestia del presidente Gustavo Petro. En la tarde de ayer llegó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones una solicitud por parte de la Presidencia de la República, por parte del secretario para las Comunicaciones y Prensa, Gerardo Augusto Cubides, solicitando la autorización para la realización de una locución ayer miércoles 15 de octubre a partir de las 8 de la noche. El tema que habían presentado desde la presidencia para esta locución era evolución de los cultivos de coca y las acciones implementadas en los territorios para su sustitución. Allí la Comisión de Regulación de Comunicaciones evaluó, según la circular que emitió el pasado viernes y luego del fallo del Consejo de Estado, si la solicitud cumplía los criterios que había determinado el Consejo de Estado para la realización de estas alocuciones. Y mire, la locución cumplió los principios de personalización, es decir, que la locución la iba a realizar el presidente Petro, el criterio de recurrencia, es decir, no se iba a hacer en la misma semana, pero no cumplió los criterios de urgencia, ya que el tema planteado no es urgente, excepcional o inaplazable, y el criterio de uso excepcional, es decir, según los estándares de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, no responde a un evento súbito e imprevisible y tampoco cumplía el criterio de limitación temática, no se ajustaba a la excepcionalidad y a la urgencia. Es por eso que la CRC negó dicha alocución, negó la posibilidad de que el presidente Petro hablara en canales públicos y privados en la noche de ayer. Y es por eso que el primer mandatario está en su cuenta de X hablando de censura, dice que le quieren prohibir hablar por televisión, que lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen con él solo porque no pertenece a la oligarquía, que porque ha descubierto al pueblo los vínculos de políticos con el paramilitarismo narcotraficante, enormes desfalcos a la nación en la salud, enormes estafas al pueblo en la tarifa eléctrica y gas, y que todo esto ha enardecido a la extrema derecha que usa la influencia que tiene en instituciones por heredad de 2 décadas de gobierno. Habla tanto del Consejo de Estado como la Comisión de Comunicaciones. Habla además el presidente que esto es un presunto prevaricato porque estarían violando la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 sobre libertad de expresión. Dice el presidente, lo dijo Habermas, la violencia no es más que la ausencia de comunicación social. Los magistrados del fallo pueden estar en desacuerdo con mis opiniones, pero jamás debieron romper la Constitución con una censura previa prohibida explícitamente por ella. Para mí es urgencia que se roben los recursos públicos, que acaparen los medicamentos, que mueran niños por desnutrición, que se asesinen colombianos, que era el tema del que iba a hablar y ha sido censurado. Incluso aquí en este trino, Néstor, el presidente está reconociendo que no se iba a limitar al tema solicitado por la presidencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que era evolución de los cultivos de coca y las acciones para su sustitución, sino que iba a hablar de otros temas, algo que ya el Consejo de Estado le había reclamado que no podía hacer en el fallo emitido la semana pasada, Néstor. Sí, el presidente dice que es urgencia que no se roben los recursos públicos, que acaparen los medicamentos. Claro, eso termina siendo una confesión. Qué buen caso ¿no, Néstor? Me encanta. Me encanta. El presidente de la República pide que le dejen dar una locución y un órgano
independiente y relativamente independiente porque tiene incluso injerencia del Estado, aunque según aprendimos esta semana la sala esta de decisión de contenidos en realidad no tiene injerencia gubernamental, le dice que no y lo hace como consecuencia de unas reglas que estableció el Consejo de Estado. Pesos y contrapesos. Eso es lo que se llama, claro, eso es lo que se llama también democracia, digamos, porque es que la democracia no es solamente que la gente vote y que decida la mayoría. El presidente y realmente me parece que es un caso extraordinario. Porque el presidente está desde anoche con el San Benito de que lo quieren censurar, ¿cierto? Que es otra vez lo que está repitiendo en este mensaje que acabamos de contarles. Si el presidente Ricardo es tan tuitero y el presidente se comunica con el mundo, se informa y se comunica con el mundo a través de Twitter, ¿por qué no hace una transmisión vía Twitter de lo que quiere decir? ¿Y por qué no hace una transmisión a través de redes sociales, que es su canal de comunicación? Recuerde que él dice, y tal vez Gustavo Bolívar decía que el Twitter del presidente Petro solo era más poderoso que todos los medios de comunicación del país. Porque era el medio más importante, más visto. Lo que está demostrando, eso. Claro, es que es una falacia lo que dice el presidente, porque la censura es que a una persona no le dejen decir algo. Y el presidente puede decir lo que quiera. Bueno, no lo que quiera, porque eso también tiene unos límites, ya lo hemos visto, pero en general puede usar su libertad de expresión como la podemos usar los demás. El presidente está como un niño caprichoso. Quiero hablar por los canales privados de televisión. Lo que uno no puede escoger libremente es el medio a través del cual lo va a decir. Yo, por ejemplo, puedo querer decir algo, pero no puedo entrarme, digamos, a una oficina de una persona donde hay una junta directiva y digo, vengo, es que yo, mi libertad de expresión, yo vengo a decirles tal cosa. No, usted no puede, usted tiene unos límites. Usted tiene unos límites para lo que va a decir, aun cuando no hay censura, pero el límite aquí no es respecto de lo que diga el presidente, sino por dónde lo dice. Y que venía abusando era pues evidente, pues 17 o 19 alocuciones desde abril hasta hoy, según contó el Consejo de Estado. 25. Bueno, imagínense, 25 entre abril y hoy, que fue lo que contó el Consejo de Estado en la tutela. Así que estaba cometiendo un abuso, no hay ninguna duda. Y que por fortuna le pusieron coto al abuso, tampoco hay duda, y eso hay que aplaudir. El presidente cita Pero es que ese es el mismo relato, mañana, Aurelio, a Habermas, ¿no? Que el presidente lo cita. No, pues, es uno de lo sus cita autores, para todo. Claro, es uno de sus autores todo. favoritos, diciendo que la violencia no es más que la ausencia de comunicación social, que parece, por otro lado, una amenaza. No me dejan hablar y, en consecuencia, va a haber violencia. Yo descreo mucho de esas personas que vienen citando autores, porque parece que no se hubieran leído los libros, sino aprendido unas citas para sacarlas como un vademecum, según la dolencia, ¿sí? Pero Néstor, es que es el mismo relato de siempre. Ayer entonces Mentirita nos decía que lo que pasa es que le habían cambiado las reglas del juego en la consulta del pacto histórico. Hoy Petro sale victimizándose. Aquí no ha habido ningún cambio de reglas. Aquí lo que hace el Consejo de Estado es recordar cuáles son los elementos y los lineamientos que debe tener una locución presidencial. Y lo que hace la Comisión Reguladora de Comunicación es decir, con base en lo que dijo el Consejo de Estado, le recuerdo que los lineamientos son estos, y en el caso de su alocución no cumplía con esos lineamientos. Entonces ya la víctima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo eso. Aurelio, pregunto, ¿hay alguien que crea que el presidente Petro está censurado en Colombia? No, pues si el mismo Juan Morris acaba de poner un trino que diga, está a su disposición los medios públicos, o sea, vuelven los medios públicos medios de gobierno. Es la única persona que tiene 2 canales de televisión, una radio nacional con no sé cuántas emisoras, para hablar y decir cuánto le dé la gana y cuando le dé la gana, y no sale a decir que está censurado. Y tiene la tesis, y tiene las redes la sociales. Tesis es absurda. Le agrego yo. Pero para quien crea que el presidente está censurado, pues bienvenido. Me cuenta por qué el presidente que más habla, del que más se habla en la historia de Colombia, porque es un provocador y lo hace bien, cómo es que el presidente Petro está censurado
él que se la pasa interrumpiendo la programación de televisión. 9:54. Andrés, rápidamente. Sí, y esas citas de filósofos de él suelen ser trivialidades, como decir que no sé quién dice que si no hay comunicación, pues no podemos comunicarnos, ¿no? Aunque una vez por allá dijo una que no era exactamente una trivialidad, sino un error absolutamente garrafal, que era que según Platón la república requería democracia. En fin, eso lo discutimos aquí, pero obviamente la tesis es absurda, Néstor, que uno necesite hablar por todos los canales encadenados o de lo contrario lo están censurando, es una tesis absurda, pero ese es el juego de él, es probablemente lo único que le queda por hacer en el resto de este año que le queda, y es tratar de hacer algo, tratar de hacer algo que no puede porque las reglas se lo impiden, encontrar que las instituciones lo frenan y declararse víctima de eso, y así una y otra vez. Son las 9:55 en segundos, los deportes aquí en Mañanas Blue. ¿Es posible que Daniel Quintero gane la consulta del próximo 26 de octubre a pesar de anunciar que no participará? Si él informa a la autoridad electoral, e informa al Consejo Nacional Electoral y a la registraduría que formalmente se retira de la consulta, todos nosotros vamos a ver dentro de 15 días las fotos de los 3 candidatos, las vamos a ver en la tarjeta electoral. Pero los 3 partidos que lo inscribieron junto con la registraduría van a decidir qué van a hacer con esa votación. Como es una consulta de un partido, van a tomar la decisión de si cuentan los votos solamente de manera informativa, porque no van a tener ningún efecto. Si una persona se retira de una competencia electoral, él no está obligado a competir, pero tienes que hacer algo con la información que está en las tarjetas electorales, y eso lo van a decidir los 3 partidos porque es una consulta de los 3 partidos. Pueden tomar la decisión de contarlos, pueden tomar la decisión de no contarlos, pueden tomar la decisión de que sean votos nulos, pueden tomar la decisión de contarlos como votos en blanco, pero esa va a ser una decisión de las 3 organizaciones políticas cuando, y si ya lo hizo, si formalmente ya se retiró, es decir, si formalmente se retira, no es candidato, así su foto aparezca. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Está el presidente Petro en modo queja denunciando censura institucional en Colombia porque la CRC, por primera vez en la historia reciente de Colombia, no permitió una alocución presidencial. La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC negó la solicitud de alocución presidencial presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia para que el presidente Gustavo Petro se dirigiera al país ayer miércoles 15 de octubre a las 8 de la noche después del partido de la Selección Colombia. El presidente tenía planeado hablar de evolución de los cultivos de coca y las acciones implementadas en los territorios para su sustitución. Según el documento de la CRC, la petición cumple algunos parámetros, pero otros no. El presidente Gustavo Petro inmediatamente en sus redes sociales calificó como un acto de censura la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y en un mensaje difundido en X habló de la negativa. El mandatario aseguró que la medida vulnera su derecho a expresarse como jefe de Estado y advirtió que existe una tensión institucional profunda entre las órdenes judiciales que le exigen hablar y las que le impiden hacerlo, y finalmente dijo que callarlo sería coartar el pulso mismo de la democracia. Si Daniel Quintero renuncia a participar en la consulta del próximo 26 de octubre, ¿quedaría por fuera de la carrera presidencial 2026? A esa pregunta respondió Alejandra Barrios, directora de la MOE. Si él toma la decisión, y Ricardo, yo creo que él ya tomó, no estoy segura, pero creo que él ya tomó la decisión de retirarse y ya lo notificó por escrito a las autoridades electorales. Es decir, tomó la decisión de retirarse de la competencia de la presidencia de la República. Retirarse a la consulta es retirarse a la posibilidad de la competencia a la presidencia de la República, y en este caso, debido a que el mismo día son las consultas a Congreso de la República, estas 3 mismas organizaciones políticas, digamos que se retira de la competencia electoral tanto de Congreso como de Presidencia. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Me alegra saber que estás allí, y me alegra saber de tu actitud amable, de tu actitud constructiva. Me alegra saber que tus comentarios están siempre guiados por la bondad. Oye, ojalá
compartas con otros nuestro mensaje, ojalá te suscribas a nuestro canal y que siempre estés aquí, porque en Blue la radio se ve. Una vez confirmado que el pacto histórico sí participará de la... Y ahora, en Mañanas Blue, TCC. En TCC somos felices cumpliendo. 9 de la mañana, 59 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Que aguanta Pestani, que descarga para el medio, se va acercando el equipo argentino. Balón al fondo, gol. El gol que puso a Argentina en la final del Mundial Sub-20 y a Colombia peleando por el tercer lugar en Chile. El gol que dejó a los argentinos burlándose de los colombianos en el camerino a ritmo de Ryan Castro. Y después de la burla, el sentido mensaje del técnico de Colombia, César Torres, a sus jugadores. Después se van llenos de valor, de principios, llenos de amor. Nos vamos a extrañar muchísimo. Grande, profe. Gracias. No, gracias. Nos vamos a extrañar mucho porque lo dan todo. Yo no tengo nada que cuestionar. Y del llanto del profe Torres a la furia del pibe Valderrama. No joda, hombre. Nunca nos va a tocar esa mondada. ¿Ah? Che. Joda, hombre. Pote vaina, hombre. Joda, estoy lleno, joda, mejor dicho. Bueno, hay que seguir, hermano. Hay que seguir, hermano. Es cierto, pibe. Puta esa hijueputa primera. Anda, mono. Ahora Colombia irá por el tercer puesto del Mundial Sub-20 frente a Francia. Será este sábado a las 2 de la tarde aquí en Blue. Gol Caracol y Ditu. Para el conjunto del Deportivo Cali. Viene corriendo, va a tirar, tiró. ¡Gol! Gol del Deportivo Cali. Clasifica el conjunto colombiano a la final de la Copa Libertadores. Fue el cobro definitivo. Stephanie Perlaza concretó el 5-4 en la serie de cobros desde el punto penal para derrotar al Colo-Colo chileno y clasificarse a la final de la Conmebol Libertadores. Michelle Vázquez y el sufrido paso a la finalísima. El afán por